Algunos de vosotros me estáis preguntando, sobre todo últimamente, oye Iñaki, ¿qué gemas vas a comprar? ¿Qué criptomonedas me recomiendas? Quiero hacer un portfolio balanceado, perfecto para este bullrun. No quiero que me pase como en el bullrun pasado, que no desaproveché la oportunidad, etc. Los que me seguís en el canal ya desde hace tiempo sabéis que no me gusta hablar de criptomonedas. En primer lugar porque nadie sabe lo que le va a pasar a una cripto por muy buenos fundamentales que tenga. Igual tiene una potencialidad brutal y se va directamente al suelo. O por ejemplo, un tema de responsabilidad. Es decir, yo al final tengo una figura semipública más o menos, me seguís 20 y pico mil personas, y si yo empiezo a hablar de criptomonedas, probablemente muchos de vosotros las compréis. Y lo que yo no puedo controlar tampoco es qué gestión del riesgo vais a hacer. Aparte de que no puedo dar consejos financieros. Pero para mí es una gran responsabilidad que diga una criptomoneda y que finalmente compréis y que luego se vaya al suelo. Así que, en vez de hablar de criptomonedas, os voy a dar una herramienta que os va a flipar. Es una herramienta muy chula para crear tu propio portfolio, analizando qué criptomonedas pueden haber, qué rendimientos han tenido en los últimos días y mes, y a partir de ahí incluso puedes ver lo que han hecho otros usuarios en sus diferentes portfolios y coger ideas. Oye, ¿qué porcentaje de reparto ha hecho en este portfolio? ¿Cómo ha funcionado frente al Bitcoin? ¿Cómo ha funcionado frente al USDT? Y esta herramienta, si te interesa, te va a gustar. Así que quédate y empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y como te estaba diciendo, hoy os voy a explicar cómo puedes crear un portfolio de una manera más sofisticada y de una manera sencilla gracias a una herramienta que te quiero presentar. Y la herramienta es esta. La herramienta se llama 3 Comas. ¡Oh, sorpresa! Es la aplicación que os llevo meses hablando de ella, no solo porque patrocina mi canal, que también, sino porque todo lo que traigo al canal es porque me lo creo y porque me gusta. Como os decía, esto te sirve tanto si eres profesional como si eres novato. Se conecta con todas las plataformas más importantes de exchange y le aplica una capacidad extra de tradear, de meterle nuevas formas, formatos, herramientas, puntos que te van a permitir sacar muchísimo más rendimiento a tus criptoactivos, más que las herramientas que vienen por defecto en los exchanges. Fíjate cómo todo esto te va a dar un plus en tu trading y en tu operativa diaria. De hecho, si no tienes mucho conocimiento, también hay bots que ya están preconfigurados y fijaros como yo en el último mes os estaba hablando y siempre os voy sacando la gráfica esta para ver cómo va yendo, y el bot que puse al tuntún de uno de los que había por aquí en 3 comas, el rendimiento que me ha ido haciendo. Pero no solo eso, fijaros este mes en qué punto está. El mes pasado estaba por aquí y ¡pum! Se ha disparado pues por lo que sea. Y concretamente fue el que mejor ha funcionado, es el test este que hice yo de Cryptodemy, que tampoco tengo gran idea de trading. Y sin embargo, fijaros la capacidad que ha tenido de crecer en estos últimos días. Por lo tanto, es una herramienta que sin duda es muy interesante y que con este link de aquí tienes un 50% de descuento en todos los planes. Dicho esto, y esta misma plataforma tiene una cosa escondida que es muy interesante para todos vosotros los que me estáis pidiendo que qué gemas va a comprar, que cuál es el portfolio balanceado que deberían de tener, etc. Una vez que tenéis abierta la cuenta, lo que tenéis que hacer es iros directamente al muñequito e iros a mis portfolios. En mis portfolios, yo por ejemplo he creado uno ahora así rápido. No quiere decir que estas monedas sean... Las he cogido del tuntún, también os lo digo, ¿vale? No, hay muchas que ni conozco, pero era por hacer un poco la prueba. Y fijaros cómo aquí me va diciendo las ganancias que ha tenido en los últimos meses y el rendimiento que ha tenido frente al dólar y el rendimiento que ha tenido frente al Bitcoin. Que al final es lo importante cuando compras altcoin, que tenga un rendimiento superior al que tendría si hubieras comprado únicamente Bitcoin. Así que, por ejemplo, para crearlo es tan sencillo como crear una nueva cartera y le ponemos otro nombre, Cryptodemy Video. Y le vamos a poner, yo qué sé, las monedas que hay en Binance. Y aquí me empiezan a aparecer las monedas principales según volumen de mercado, o puedo agregar los tokens que me dé la gana buscándolos directamente en el buscador. Por ejemplo, que he visto por ahí, C98. Le añado. Y le digo qué porcentaje del quesito, del 100%, supone el Coin 98. Pues le voy a decir que quiero un 10% del portfolio, va a ser lo que destina a esta moneda. Después, digo, voy a meterle un poco de Ethereum. Le voy a meter, como es una blue chip, vamos a meterle un 30% del portfolio.
Luego Solana, que se ha comportado muy bien, es una moneda que está gustando mucho, pues un 10% le vamos a meter. O BNB, por ejemplo, que también ha funcionado muy bien, otro 10%. Después vamos a ir a AVAX. Le vamos a meter un 20% porque creo que tiene mucho potencial. Y aquí vamos a ir trabajando. Aquí vas a poder ir viendo también las diferentes estadísticas respecto a los beneficios de dólares en porcentaje del último 24 horas, del último día, en Bitcoin, en el mes, y el ratio de Shard y Sortino, que la verdad, sinceramente, no sé qué narices es. Y la desviación, que tampoco sé lo que es. Pero lo que es importante aquí es saber realmente, por ejemplo, WorldCoin, pues le voy a meter un 10. Al final tenemos 10, 40, 50, 60, 80, 90, y le voy a meter, por ejemplo, yo qué sé, otro token de por aquí, el One Inch. Le voy a meter otro 10. Al final estamos balanceando una cartera que si le damos directamente a publicar y guardar, la compartiremos con todo el mundo. Y podemos ver el rendimiento que ha tenido en los últimos días en cuanto a dólares y en cuanto a Bitcoin. Y vemos que, bueno, tampoco ha estado mal, me había salido mejor el portfolio que había creado antes al Tuntún. ¿Veis? De esta forma tan sencilla, yo puedo tener aquí el portfolio y puedo ver todos los tokens que hay aquí dentro y cómo se han comportado en los últimos días. Y con esto te puedes hacer una idea de cómo trabajar un portfolio y de cómo ir seleccionando diferentes monedas. Pero me dices, oye, yo necesito inspiración, yo necesito saber qué ha hecho la gente o qué monedas está mirando la gente. Pues es tan sencillo como volver al muñequito, volver a mis portfolios y te vas a todas las carteras. Y en todas las carteras dejas que cargue y aparecerán las carteras de los diferentes usuarios que han compartido su portfolio en 3 comas. Vamos a esperar un poquito a que se cargue. Vale, empieza con el portfolio que acabamos de crear de Cryptodemy Video, ¿vale? Y vemos cómo ha tenido en el mes un 33% en dólares y un 2,74% en Bitcoin. Sin embargo, el que hice yo la otra vez, que tenía Solar, Theta, BNB, Juventus Fan Token, Bonk, Audius, 0x, ZRX y Pala Network, vemos cómo ha tenido un rendimiento bastante majo. Lo he hecho bastante de casualidad. Pero bueno, podemos seguir viendo, por ejemplo, este portfolio en el que ha tenido un 78% de rendimiento mensual en el último mes en dólares y un 23% contra el Bitcoin. Es decir, esta configuración ha hecho que ganase más dinero que dejarlo, por ejemplo, todo en Bitcoin. Y podemos ver aquí en cómo está compuesto. Entonces, le podemos pinchar. No, le podemos dar aquí al botoncito de visualizar. Y aquí vamos a poder ver en detalle qué criptomonedas y qué porcentajes están usando. Banar, NEAR, Fetch, Singularity. Bueno, pues esto te va a dar opciones o ideas sobre qué monedas tener y qué porcentajes o qué pesos le ha dado esta persona a las diferentes criptos. Por ejemplo, vemos como que Tether es lo que más tiene, Solana es lo que más tiene, mejor dicho, a un 15%, Ethereum, ¿vale? Y podemos ver que otras monedas, Render, tiene bastante estima esta moneda. Y con esto puedes ir viendo qué rendimientos ha ido obteniendo. Y como a día de hoy está un 23% arriba si lo hubiera tenido todo en Bitcoin. Imaginemos que esto te encanta y te gusta este portfolio. Pues simplemente con el botón de aplicar, ¡pum! Si lo tuvieras conectado a un exchange, directamente te compraría automáticamente estas criptos y te haría este balanceo con los saldos que tuvieras en tu exchange. Con un solo clic. Y esto al final es una manera de simplificar los procesos y que tú puedas tener estos balanceos o estas carteras balanceadas. Lo mismo puedes hacer con tu portfolio, haciéndolo tú, le das al botón y automáticamente se te ejecuta y se te compran todas las monedas en tu exchange. En Binance o en el que tengas conectado a 3 comas. Ya sabes que puedes tener en KuCoin, en Kraken, en Binance, en BitGet creo que también. Y esto es 3 comas. No solamente sirve para el trading o para tener bots en forma automática, sino también que te permite crear portfolios y coger ideas de otras personas para decidir qué monedas vas a utilizar para tu bullrun. Así que si te interesa este vídeo, dale muchísimos likes, compártelo y nos vemos el próximo domingo. Un saludo y hasta luego. Chao. I move heavy, need a scale. I for success like it's Braille. Brain on Ivy, coulda went to Yale. If you make it rain, I make it hell. Cliche quotes never fail. Focus in the wrong, always yells. If you put in work, you prevail. Only quote I need is keep it real. Clothes all black, cars all black. Game on tap, game intact. First I scrap, then I stack.